El Señor, en ayuda de tus hijos, derrama tu bondad inagotable sobre los que te suplican y renueva y protege la obra de tus manos en favor de los que te alaban como Creador y como guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo. Serán en tu frente una señal. La escribirás en las jambas de tu casa y en tus portales. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te había de dar, como ciudades grandes y ricas que tú no has construido, casas rebosantes de riqueza que tú no has llenado, pozos ya excavados que tú no has excavado, viñas y olivares que tú no has plantado. Comerás hasta hartarte. Pero cuidado, no olvides al Señor que te sacó de Egipto, de la esclavitud. Al Señor tu Dios temerás, a Él solo servirás, solo en su nombre jurarás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza.
En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas: Señor, ten compasión de mi hijo, que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó: generación perversa e infiel, ¿hasta cuándo tendrás que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelos. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por vuestra poca fe. Os aseguro que si fuera vuestra fe como un grano de mostaza, le diríais a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada os sería imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos seminaristas, queridas hermanas de la Asociación de la Divina Misericordia, que nos siguen en la Santa Misa, de ahí desde los núcleos, desde sus casas en todo el Perú. Celebramos esta Santa Misa en acción de gracias al Padre Eterno Misericordioso, siguiendo las disposiciones de Santa Faustina en su diario, pues que pedía a quienes tienen esta devoción al corazón misericordioso de Dios que también se pidiera y se venerara al Padre Eterno. Es sabido que han estado haciendo su triduo, preparándose para este día, para esta celebración. Sabemos y recordamos también a nuestra hermana, Yolanda, que tenía y preparaba con ustedes, con la directiva, preparaba la novena, el triduo, y así espiritualmente pues nos preparábamos para este gran día de celebrar y recordar al Padre Eterno Misericordioso. Sé que lo han hecho una vez más y en otros núcleos también de todo el Perú, y hoy nos unimos en oración, en acción de gracias, en esta devoción de Santa Faustina, que quienes somos devotos de la misericordia de Dios, pues ha quedado plasmado en esta devoción, y hoy que agradecemos al gran Padre Eterno Misericordioso. Juntamente con esta celebración que estamos haciendo desde aquí, desde el Seminario Mayor San Martín de Porres en Huaycán, aquí desde Lima, pues juntamente con mis hermanos seminaristas, con el Padre Washington, que también nos acompaña en la misa, meditamos el Evangelio de hoy que hemos escuchado. Jesús sabía y entendía muy bien la situación de su tiempo. Al igual que la mentalidad judía, se pensaba que cualquier enfermedad estaba ligado al pecado, y por eso Jesús muestra una gran compasión, increpa en realidad la falta de fe que tiene. Dios se mueve cuando hay fe de corazón. No es que Dios juega con el mal del uno, sino que Dios siempre actúa cuando hay fe, y una fe sincera, una fe que está dispuesto a arriesgar. A Jesús le comparan con sus discípulos que no han podido echar, este demonio no ha podido curar a este hombre que padecía de algunos ataques, y Jesús recrimina porque se han fijado más en el poder, pero no se han fijado en la misericordia, en el amor, y por eso les llama generación perversa e infiel.
¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo les tengo que soportar? Jesús recrimina a su generación porque les falta fe, teniendo al Hijo de Dios, teniendo ahí la misericordia, el amor, están pensando más en el poder, no tanto en la misericordia de Dios. Y Jesús le recrimina porque todo es posible cuando alguien tiene fe, pero ellos no creen. Sabemos muy bien, pues en la Sagrada Escritura nos lo plasma en los Evangelios sinópticos, que Jesús hizo muchos milagros, muchas curaciones, pero el lugar donde no hizo Jesús ningún milagro de curación ha sido en su propia tierra. ¿Por qué no hace ningún milagro ahí o una curación? Por falta de fe. Cuando no hay fe, Dios no actúa. Nos puede pasar a nosotros, hermanas de la Divina Misericordia, a nosotros seminaristas, que también nosotros podamos fijarnos no tanto en la misericordia de Dios, sino estar pensando en los signos que Dios quisiera mostrarnos. A veces nos puede desanimar la pérdida de un ser querido, nos puede desanimar la situación política que vamos pasando aquí en nuestro país, nos puede desanimar el mal testimonio de alguien, nos puede desanimar un problema familiar, un problema económico, nos puede desanimar una crisis vocacional y podemos echarnos para atrás y no fijarnos en la misericordia y el amor que Dios tiene. Para nosotros como cristianos no es que la muerte o la cruz está ajeno a ella. Hemos celebrado la transfiguración del Señor el día de ayer y nosotros nos dábamos cuenta cómo la cruz es parte de nuestra vida como cristianos. El ser cristiano no significa que uno está libre de todo peligro, de todos los obstáculos, es al contrario. Y a veces quisiéramos no tener problemas, no tener fracasos, quisiéramos que la vida nos vaya súper bien, todo tranquilo, pero no es así. Esa vida no existe. La vida del cristiano es una vida que carga su cruz, que experimenta la gracia, que experimenta la transfiguración que meditábamos ayer, que experimenta el gran amor misericordioso que Dios tiene. Pero todo esto es posible cuando hay fe. Cuando no hay fe, la vida se nos hace más pesada. Los problemas que tenemos lo tienen todos los demás, pero nos pueden afectar tanto porque no estamos creyendo, no estamos confiando en Dios. ¿Por qué no han podido curar sus discípulos a este hombre? Por falta de fe. Esta generación tampoco tiene fe, por eso no ha podido lograr ese gran milagro. Y Jesús les dice a sus discípulos: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Por vuestra poca fe. Y hace la comparación que ya bien conocemos. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada sería imposible. Esta montaña se refiere en otro texto de los sinópticos, aparece esta montaña, le dirías plántate en el mar y se plantaría. Es algo imposible, ¿no? Es una montaña en el mar. Y Jesús dice, si tuvieran una fe como un grano de mostaza. Esta montaña representa aquella dificultad, aquel problema, aquello que para ti es un obstáculo, que si tuvieras fe, lo moverías. Si para ti el problema es tu familia, un problema familiar, un problema matrimonial, un problema económico, algún problema que tengamos en nuestra vida, y sentimos que eso nos va ahogando, nos va desanimando, sea en la vocación, sea en la vida cristiana, sea, hermanas de la Divina Misericordia, ahí en el núcleo, en la evangelización y en su apostolado, si sentimos o vemos que hay una montaña que nos está obstaculizando en nuestra vida, dice Jesús, si tuvieras una fe como un grano de mostaza, le diría, quítate de acá, y ya está. La vida cristiana no significa que no vamos a tener problemas o dificultades o fracasos o tropiezos. La vida cristiana significa que vamos a asumir, que vamos a tener fuerza para sobrellevar, que vamos a tener suficiente fe para decir a esta montaña,
que viniera aquí y vendría, dice Jesús. Pues en nuestra vida, queridos hermanos seminaristas, también en nuestra vocación, cuanto más confiamos en Dios, cuanto más fe tengamos en Él, cuanto más confiamos en la misericordia de Dios, pueden venir todos los problemas, todas las dificultades. Pero ¿qué te hace salir de ello? Tu fe, tu confianza en Dios. Entonces nada imposible, dice Jesús, para los que tienen fe. Que nada en este mundo nos aleje de Dios, de nuestra vocación. Queridas hermanas de la Divina Misericordia, que nada, ninguna dificultad, ningún problema en la situación en la que vivimos les aleje de esta devoción al Padre Eterno, Padre Eterno misericordioso. Que nada les aleje de su tarea del apostolado, de seguir evangelizando, siguiendo las directrices de Santa Faustina y nuestra querida hermana Yolanda, aquí como fundadora en el Perú. Que el Señor Jesús nos ayude a cada uno de nosotros a seguir perseverando en nuestra fe y sobre todo a pedirle a Dios que nos aumente la fe. Porque cuando uno confía, cuando uno cree en Dios, los problemas, las adversidades, pues se pueden quitar cuando uno siente que Dios está. Y a veces en esas dificultades, en esas situaciones tan adversas, podemos encontrar el gran amor misericordioso que Dios nos tiene. Que así sea. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para su bien y de todas sus santas iglesias. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. El cielo y la tierra
verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y con su obispo auxiliar Arturo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalos a perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. En esta noche al Padre Eterno Misericordioso, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los cielos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pidamos a Dios que nos aumente la fe, diciendo juntos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de todo peligro, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia,
Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Podemos darnos un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará.
bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues saludamos a todos los miembros de la Asociación Nacional de la Divina Misericordia, a todos los núcleos, por esta festividad, por el triduo y la novena que han tenido y hoy la fiesta. Sigamos animados en el apostolado de seguir mostrando la misericordia de Dios, agradecido también por las ayudas que hacen al seminario, aquí al Seminario Mayor, y también agradecido por sus oraciones para la perseverancia de las vocaciones. Hoy en esta fiesta, en agradecimiento al Padre Eterno Misericordioso, hemos meditado sobre la fe y cuán importante es pedirle a Dios que nos aumente esa jaculatoria tan bonita que nos ayuda siempre a pasar momentos difíciles. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. El Señor es nuestra fuerza, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios.